Buenos días a todos quienes están acompañándonos aquí hoy, buenos días a quienes están viéndonos por medio de las redes sociales. Pues es una gran alegría, una gran bendición poder compartir juntos la palabra de Dios en este día. Se cayó el micrófono, ese es el ruido que se oyó, perdón, eso es todo, no pasa nada. Pues, ¿qué más podemos pedir? Que nuestro Señor Jesucristo nos ha abierto las puertas para poder entrar y tener acceso directamente a Dios Padre. ¿Qué más podemos pedir? Si tenemos salud para poder estar aquí, ¿qué más podemos pedir si Dios nos permite alabarle y buscar de su bendición aquí juntos el día de hoy? Así que, por supuesto, que estamos felices de estar aquí. Bien, comenzamos nuestro servicio de adoración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Dios eterno, te acercas a nosotros en Cristo y te haces nuestro invitado. En medio de las preocupaciones de nuestras vidas, haznos atentos a tu presencia, para que podamos atesorar tu palabra por encima de todo, a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Cantamos.
tenemos niños hoy aquí, vamos a continuar con nuestro tiempo de la confesión. Y reflexionamos tantito con esta lectura de Primera de Juan acerca de por qué confesamos. Hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Tomamos un momentito para reflexionar. Misericordioso Dios, confesamos que hemos pecado contra ti. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Santo Espíritu para gloria de tu nombre. Amén. Escuchen las buenas nuevas de Dios. Por la muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tus pecados son perdonados y Dios ya no los recuerda. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el Salmo, pero antes de eso les quiero decir, y esto es ya un poco de reflexión acerca del Evangelio de hoy. Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Estamos aquí a los pies de Jesús como alumnos que escuchan a su maestro. Estamos aquí para escuchar, para asimilar su palabra, para dejar que su palabra vaya hasta nuestro corazón, no solamente para mirar qué aprendemos, no para mirar qué de esta lectura del día de hoy le podemos decir a otro, sino para mí, para escuchar, para estar con Jesús ahí, a solas con Él, escuchándole y dejar que su palabra venga a mí, a mi corazón, a mi mente, a todo mi ser. Bien, con esto en nuestra mente, escuchemos y respondamos al Salmo 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Voy a tener que leer junto con ustedes la respuesta de cada versículo para que los que están en casa también puedan escucharlo. ¿Qué no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino? Qué desgracia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Y pues leemos juntos. Que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente, el que así actúa no caerá jamás. Bien, y cantamos. Estás aquí, siento tu caminar, te mueves ante el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Ante el pueblo, trayendo sanidad.
La primera lectura se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos 1 a 10. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: «Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino». «Está bien», respondieron ellos, «hazlo así». Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: «Date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes». Después, Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego les sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu esposa?» «Allí en la carpa», le respondió. «Dentro de un año volveré a verte», dijo uno de ellos, «y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo». Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. La segunda lectura se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos de 15 al 28. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar el Evangelio del día de hoy. El Evangelio del día de hoy está escrito en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». «Marta, Marta», le contestó Jesús,
estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Estamos hablando acerca de varias cosas en el Evangelio, en todo el complemento sí, de las lecturas, las 3 lecturas que estamos considerando en reflexionar el día de hoy. Y cuando miramos la lectura de Génesis 18, miramos ahí este elemento tan importante en el Antiguo Testamento, en la cultura del Antiguo Testamento, pero que es todavía hasta la época de hoy también muy importante, y lo era también en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo estaba físicamente aquí con nosotros. Y este es el tema acerca de darle la bienvenida, a los extranjeros, de darle la bienvenida a quienes necesitan un lugar. Pero no solo eso, sino de que otra vez aquí en esta lectura, en Génesis 18, vemos claramente el ejemplo de lo que puede suceder, como después se nos dice en el Nuevo Testamento, lo que puede suceder cuando tú le das la bienvenida a un extranjero, cuando tú permites la entrada a alguien que ves que necesita en ese momento un lugar ya sea para descansar, un lugar para refrescarse, un lugar en donde se alimente y tome agua, un lugar tal vez como era en el Antiguo Testamento, en donde lavarse los pies. No tenemos ahora tanto ese problema de necesitar un lugar donde lavarnos los pies, porque usamos unos zapatos que nos protegen bastante nuestros pies, así que aunque caminemos, no necesitamos tanto lavarnos los pies cuando llegamos a un lugar o a nuestro destino. Pero sí necesitamos descansar, sí necesitamos agua, sí necesitamos refrescarnos. Y buscamos esto en Dios. Pero cuando nosotros hacemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nosotros le imitamos y nosotros abrimos las puertas de nuestra casa a alguien tal vez desconocido, no sabemos a quién estamos admitiendo, no sabemos a quién estamos sirviendo, y esto es en el buen sentido de la expresión, porque después nos dice el Nuevo Testamento que mientras que Abraham llamó a estos 3 hombres que van ahí caminando, seguramente que esto es el desierto, puesto que vivían en el desierto, y les da la bienvenida, les dice no se vayan, no solamente les da la bienvenida, sino que insiste en que no se vayan y les permite entrar en su carpa. Después vemos, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que sin saber le dio el alojamiento a ángeles. Y lo vemos esto si continuamos con esta misma lectura en Génesis 18. Si le continuamos, vamos a mirar después que uno de estas personas es Dios mismo. De estas personas que se miraban solamente como cualquier persona. Miramos después también que 2 de estos eran ángeles de Dios, y que una vez que platica más Abraham con uno de estas personas, tiene la oportunidad de él mismo, Abraham mismo, pedir por su sobrino Lot. Ustedes saben que está habitando allá en Sodoma el sobrino de Abraham. Entonces, en esta lectura vemos uno de los ejemplos. ¿Por qué? ¿Por qué? No solamente porque podemos sentir compasión con los demás, porque sabemos que es nuestra obligación como personas que creemos en Dios y como cristianos sobre todo, pero porque tal vez en esa persona que estás dejando entrar a tu casa es Dios mismo que viene
a encontrarse contigo. Sin saber, Abraham entonces mira a estos 3 hombres y les dice, por favor, quédense y para que se refresquen aquí en mi casa, para que se laven sus pies, que era lo menos que alguien podía hacer. Pero más sorprendente que todo lo que está sucediendo de Abraham, que a estos desconocidos les ruega que se queden, que entren en su carpa, más sorprendente de esto es que Abraham conoce a Dios. Acuérdense que Dios ha hablado antes con Abraham. Y esta es la otra parte de este mensaje que tenemos, una de las otras partes que tenemos hoy en reflexión, que porque Abraham había hablado antes con Dios, ahora en este desconocido que viene y se acerca a su carpa, Abraham lo reconoce, sabe que es Dios, porque no se iba a tirar al suelo para adorarle, porque esa es la manera de adorar a Dios. No se iba a tirar al suelo para adorarle, ni le iba a llamar mi Señor, si no hubiese reconocido que es Dios, precisamente el Dios de Abraham. Pero Abraham le reconoce, y esto es de lo que vamos a seguir hablando más adelante, en que nosotros tenemos que escuchar a Dios para conocerle, y entonces lo vamos a reconocer en cualquier situación. Y esto es lo que nos hace falta, poder reconocer a Dios en cualquier situación, porque muchas veces nos sentimos solos, muchas veces pensamos que Dios nos ha abandonado, muchas veces creemos que nada más hay que Dios nos vaya a ofrecer. Y mucho menos vamos a pensar que alguien que va caminando por ahí, por el camino, ya todo cansado, seguramente sucio, es Dios. ¿Cómo vamos a poder pensar esto? Y que viene para ayudarnos, que viene a darnos una buena noticia. Eso es muy difícil de que nosotros podamos tener esa habilidad que solamente por medio de la fe puede venir a nosotros, solamente por medio de la palabra, como dice la Escritura, vamos a tener esa fe que nos va a ayudar a identificar a Dios en cualquier situación. Y Abraham identifica a Dios en ese día. Abraham va y se postra ante Dios y le pide a él y a los 2 ángeles que estaban con él, no se vayan, vengan. Voy a mandar que traigan agua para que se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Y sabiendo que es Dios, ya que ustedes se han dignado venir aquí, está Abraham completamente agradecido. Y nosotros algunas veces, porque no reconocemos a Dios en nuestra vida y en las circunstancias, ni siquiera ni le damos las gracias a Dios por haberse detenido ante nosotros, enfrente de nosotros, porque no lo reconocemos. Y miren que Dios estaba ahí con Abraham, fue hasta donde está Abraham para darle la mejor noticia que pudiera tener Abraham, lo que Abraham ha estado esperando con ansias, lo que Abraham le ha pedido a Dios, lo que Dios sabe que es el deseo más grande en el corazón de Abraham. Este día, aquí, en lo que nos seguimos leyendo de la lectura, le dice Dios a Abraham, en 1 año voy a regresar y tu esposa va a tener un hijo. Así que no era esto la noticia más grande que Abraham pudiera recibir, no era esto el deseo más grande del corazón de Abraham. Qué gran bendición, qué gran privilegio poder haber servido a Dios en ese momento, poder haberle dado la entrada a tu casa. Y miramos esto mismo en la lectura que vemos en Colosenses, que es nuestra segunda lectura ahí en su boletín. Miramos esto mismo, miramos a alguien abriendo su casa para servir a Dios. Dice la Escritura que
Estoy hablando del Evangelio. En el Evangelio miramos también este ejemplo de alguien que abre su casa para servir a Dios, que abre su casa para que Dios venga y ahí presente su palabra a los demás. Miramos en el Evangelio de hoy entonces que dice la Escritura que mientras que iba Jesús de camino con sus discípulos, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Nosotros sabemos y nos dice la Escritura que Marta tenía un hermano y una hermana. Marta tenía a su hermana María y tenía a su hermano Lázaro. Ustedes saben, Lázaro, el cual después Jesús lo resucita después de haber muerto. Pero ustedes saben que en la cultura en la cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, las mujeres no tenían posesiones. Las posesiones eran del hombre de la casa. En este caso, debería haber sido la casa de Lázaro. Entonces, quien tenía el derecho de abrir la casa a un extranjero, a una persona, a alguien que quisiese venir, sería Lázaro y no Marta. La razón por la cual Marta es la que abre su casa a nuestro Señor Jesucristo es porque seguramente que Marta era una viuda y había heredado la propiedad de su esposo. No había otra manera de que la Escritura no diga, habiendo un varón en la casa, que la Escritura no diga, llegó Jesús a la casa de Lázaro y Marta, la hermana de Lázaro, le permitió entrar. No es así. Lo que pasa aquí es que la casa era de Marta y Marta lo recibió en su casa. Ahora nosotros nos preguntamos, nos debemos preguntar, ¿está mi casa abierta para que el Señor venga? ¿Está tu casa abierta para que el Señor venga? Si alguien necesita ayuda, ¿está tu casa para servir a alguien que lo necesita? ¿Está tu casa abierta cuando tal vez yo o alguien más diga, ¿por qué no tenemos un estudio bíblico en la casa de Elsie, en la casa de Margarita, en la casa de Gaby? ¿Está tu casa abierta? Sabemos que sí, sabemos que ya hemos tenido estudios bíblicos en estas casas y esperamos que la casa de cada uno de nosotros esté abierta para un estudio bíblico, para servir de alguna u otra manera en esa casa. Si dijéramos, vamos a tener ahí una reunión en la que vamos a repartir comida para los que no tienen, estoy segura que ustedes iban a decir que sí. Y esto es de lo que se está hablando en parte hoy, de que tenemos que estar listos y dispuestos para que no solamente con nuestras manos, nuestra persona, estemos dispuestos a ayudar, pero con lo que poseemos. Seguramente que el tesoro más grande que Marta poseía, porque después nosotros sabemos el tesoro más grande que María poseía, pero seguramente el tesoro más grande de esta tierra que Marta poseía era su casa, y ella está dispuesta a compartirla, está dispuesta a abrir sus puertas a Dios para que ahí Él pueda venir y traer su palabra a todos los que la necesiten, a todos los que acudieran. Miramos entonces la voluntad de servir, aparte de haber abierto la casa a Dios para que ahí lleve su palabra. Miramos la voluntad de servir, miramos que está Marta sirviendo, está tan preocupada y tan apurada por servir al Señor y los discípulos que han venido con Él. Hemos hablado en otras ocasiones de que los discípulos no eran nada más los 12, no eran los 12 que andaban con Jesús, los 12 que Él primero escogió, sino que en algunas ocasiones se nos habla de una multitud que seguía a Jesús. Y entre esa multitud había los que eran sus discípulos, que aparte de los 12, eran todos los que se habían unido y que de verdad, de corazón, estaban aprendiendo, asimilando en su mente y en su corazón la palabra de Jesús para ir y enseñárselas a otros. Estos son los discípulos.
todo aquel y toda aquella que con su mente y su corazón estuviera tratando de en su corazón asimilar la palabra de Dios para compartirla con los demás. Entonces, Marta está tratando de servir a todos estos que llegaron junto con Jesús y a Jesús. Está preparando comida, tal como lo hizo Abraham, que mandó preparar comida y llevó inmediatamente requesón, leche y agua a Dios y a estos ángeles que se presentaron allá en su carpa con él. Marta está haciendo lo mismo, está siendo hospitalaria y está tratando de servir a estos que llegaron seguramente con hambre, seguramente cansados, pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo no estaba sentado como un maestro que ahí se queda esperando a que la gente venga a Él, sino que Él iba y buscaba a la gente, como es nuestra obligación, ir y buscar a la gente que necesita la palabra de Dios. Así que por supuesto que están cansados, por supuesto que tienen hambre, por supuesto que tienen sed, Jesús y los discípulos que están con Él. Marta, abrumada porque tenía mucho que hacer, se le acercó a Jesús, porque su hermana está sentadita ahí a los pies de Jesús, escuchando la palabra de Dios. Y se queja Marta. Claro que tú, si eres tú y tu hermana en tu casa, vas a querer que tu hermana también te ayude a servir a todo este montón de gente que llegó a tu casa. Y va y se queja Marta con nuestro Señor. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Estos signos de interrogación me hacen pensar que así, molesta y exigiendo, Marta le dice a Jesús, dile que me ayude, ordénale que me ayude. Y me sorprende porque no me puedo imaginar diciéndole a Jesús, dile que me ayude. Pero eso no quiere decir que no tengo muchos momentos en los que yo le quisiera gritar, manda a quien me ayude, porque tenemos mucho que hacer y somos muy poquitos los que queremos servir a Dios. Tenemos nosotros aquí en St. Mark's mucho que hacer, aquí en Chula Vista, aquí en nuestra comunidad, en nuestra familia, con las personas que conocemos, tenemos mucho que hacer. Y tal vez no exigiéndole, no molestos, pero le debemos de pedir a Dios que nos ayude, que nos mande más obreros porque la cosecha está muy grande y somos poquitos los obreros que sí queremos trabajar. Tenemos que pedirle a Dios. Y Marta va y le pide a Jesús, dile que me ayude. Pero nuestro Señor Jesucristo le contesta, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Estamos igual que Marta, estamos preocupados por muchas cosas y no es que no tengamos nuestra mayor intención en servir a Dios, no es que no tengamos nuestro corazón en el lugar correcto en cuanto a nuestra relación con Dios y nosotros. Tenemos que poner nuestras prioridades en perspectiva respecto al servicio de Dios. Pero si sabemos que nosotros, sobre todo, nosotros los hispanos aquí en este país, tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho para poder vivir una vida más o menos confortable. Para poder de perdida tener una casa, tener comida y ahorita tener la gasolina para poder ir a trabajar. Esto lo sabemos. Yo y Dios y ustedes, cada quien estamos conscientes de esto. Igual que la manera que Dios no le dice, que Jesús no le dice a Marta, ay, no seas exagerada, no es tanto, tú hazlo tú y deja que la otra aquí escuche a gusto. No. Jesús reconoce que es verdad que Marta tiene mucho encima, que tiene mucho trabajo. Es verdad que Marta está preocupada por muchas cosas e inquieta, pero no le dice Jesús, todo eso no tiene importancia, sino que, sí es cierto,
estás preocupada y tienes razón en estar preocupada. Pero miren, tenemos en la iglesia, tenemos en el servicio de Dios, no estoy hablando de esta iglesia, pero en la iglesia que sirve a Dios tenemos 2 ministerios. Tenemos un ministerio que se llama el ministerio de la diaconía, que es la palabra y el servicio. Y tenemos el otro ministerio que es el pastorado, que es la palabra y sacramento. Y en el Nuevo Testamento se nos muestra cuando Pablo y los otros discípulos que estaban encargados de llevar la palabra, eran los pastores, estaban encargados de llevar la palabra, tenían ya tanto que hacer que ya se estaba descuidando allá la diaconía, el servicio a las personas, y no se les estaba tratando justamente. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues Dios los ilumina y les hace ver que se necesitan 2 ministerios. Un ministerio de diaconía que tiene la palabra, pero es para servir. Mientras que estos se dedican a servir, los pastores, Pedro y los otros 11 de los discípulos, y nombraron a otro, porque nombraron a otro cuando se quedaron sin Judas. Estos son entonces los que son el pastorado, que sirven palabra y sacramento. Porque si nos enfocamos toditito los pastores en el servicio, vamos a descuidar la palabra, y eso es la base. No hay un corazón servidor sin la palabra de Dios. En nuestra iglesia, la Iglesia de Cristo Evangélica y Luterana en América, nosotros, nuestros diáconos, las personas que dijeron, yo profesionalmente quiero ser diácono, me quiero dedicar a servir a la gente, no nada más les dicen, ok, nada más les decimos, vete a servir a la gente. No así, porque no se puede servir a las personas si tu corazón no tiene el deseo que viene de Dios de servir, si tu corazón no sabe por qué sirves a los demás. No es nada más como loquitos que vamos a llevarle y a llevarle y a llevarle cosas a la gente, porque como alguien dijo, me trajiste una comida muy deliciosa, me acompañaste un rato y me la pasé muy bien, pero cuando te fuiste me quedé solo, me quedé sola. Es que aún como diáconos, servidores de Dios, necesitamos la palabra. Y en nuestra iglesia, primero, tienen las palabras que van a ser diáconos profesionales, tienen que conocer la palabra. En el seminario donde yo estudio, hay personas que están estudiando todo lo que yo estudio y van a ser diáconos, no van a ser pastores. Ellos se van a dedicar a llevar la palabra y al servicio de las personas, a servir profesionalmente en cada iglesia. En las iglesias que tienen los recursos, tienen a los pastores y tienen a los diáconos que son profesionales, quiero decir, que están bajo sueldo, para decirlo más claro. Y estos son personas que son ordenadas como diáconos. Nuestro Señor Jesucristo entonces nos está mostrando en esta lectura esos 2 ministerios. El ministerio que sería el ministerio de Marta, que es de diaconía, de palabra y servicio. Y nos está mostrando el ministerio de María, que es el ministerio de la palabra. Entonces ya caímos en otra controversia aquí. Si en este tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, las mujeres no se les permitía estar escuchando la palabra de Dios y estar entre los hombres que estaban escuchando la palabra de Dios y poder aprender ellas también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué a Jesús le parece lo mejor que María esté escuchando su palabra, si la palabra de Dios no es para que nadie la atesore y la tenga ahí guardada? Es siempre para llevarla a los demás, para compartirla. Y si no se le iba a permitir a María
que fuera y pregonara la palabra de Dios. ¿Para qué Jesús quiere que María sí esté escuchando la palabra de Dios? Entonces estamos hablando del ministerio de palabra y servicio, del ministerio pastoral de palabra y sacramento, pero también estamos hablando de Jesús diciendo: María, la mujer, está escuchando, pero ella va a ir también y llevar la palabra a los demás. No quiero convertir este evangelio en solo decir, las mujeres tenemos derecho también a ir y predicar la palabra de Dios. Pero la verdad es que se nos muestra claramente aquí en esta lectura que nuestro Señor Jesucristo instituyó a la mujer como alguien que tiene derecho de escuchar la palabra y alguien que está llamado a llevar la palabra de Dios a todas partes, igual como es el mandamiento para todos nosotros. Vayan a todas partes, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Las mujeres somos parte de este mandamiento. ¿A quién estamos dispuestos a recibir en nuestra casa? Y estamos dispuestos, como Marta, a abrir las puertas de nuestra casa para el servicio de Dios, para que la palabra de Dios sea llevada a todos los que la necesiten. Estamos dispuestos a reconfortar a quienes están cansados. No solamente hacemos esto con la comida, hacemos esto con la palabra de Dios. Que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar, que nuestro corazón escuche con atención, que nuestro corazón sea movido a servir a Dios por medio de su palabra para llevar los elementos físicos que la gente necesita para su alimento y descanso, pero también que llevemos la palabra de Dios que sana, que se queda para siempre en el corazón de cada uno al que se la llevamos, que consuela y que acompaña a cada quien en toda su vida. Amén. Palabra me da vida, vivo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso que con vida intachable camina por las leyes del Señor. Yo soy el que guarda sus preceptos, busca de todo corazón. Palabra me da vida, vivo en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Fueron la tristeza, sentir que tu vida nunca vida. Noches me acuerdo de tu nombre, viendo los caminos de la vida. Palabra me da vida, vivo en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Oramos. Señor, sabemos, Señor, que no podemos seguir al pie de la letra tu palabra. Sabemos, Señor, que nuestro corazón no se inclina, Señor, a entregar todo lo que tenemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor,
que ayudes a nuestro corazón a estar dispuesto a servirte, que ayudes a nuestro corazón a estar dispuesto a servir a los demás. Te pedimos, Señor, que ayudes nuestra mente y nuestro corazón a guardar tu palabra, Señor, para compartirla con los demás. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra hoy, aún cuando éramos tus enemigos, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados allá en la cruz, y así nos reconciliaste contigo, Señor, en tu bondad. Te pedimos, Señor, por estas personas, Señor, que confían en ti y que han pedido nuestras oraciones, Señor, para que sean escuchadas por ti y respondas, Señor, según son las necesidades. Así, Señor, elevamos nuestras oraciones por las peticiones que se hicieron esta mañana a las 9 de la mañana. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Pedimos, Señor, por José, Gloria y las hermanas de Gloria. Pedimos por José Cortés y Jesús Elizalde, por Juan, por Victoria y por Samantha. Pedimos por Karina, Alex Crespo, Luz, Manuel Ibarra, Clelia y familia. Pedimos consuelo por Chelo, por su recuperación. Pedimos por Gabriela Isaías, Abel González, por Susi, por Zeus y Juanita. Pedimos por Xochitl y por Efrén. Pedimos por la familia de Indra, por Francisco Medín, por la recuperación de Wendy, por Julia Sánchez, que tiene cáncer. Pedimos por Omar González, que está hospitalizado, por Hans, por su recuperación, por Patti y su familia. Pedimos por José y Esperanza Cortés ante el fallecimiento de su hijo Ricardo Cortés. Pues que Dios los llene de paz en su corazón, que Dios los bendiga, que Dios les dé fortaleza y consuelo en este momento que pasan por este tiempo tan, pero tan difícil. Señor, en tu bondad. Así, Señor, también te pedimos por la señora Herminia y por su hija Elena. Señor, todas estas cosas, Señor, y otras que tú quieres que te pidamos, te las pedimos, así como por tu iglesia esparcida por todo el mundo. Te pedimos por todos los gobernantes, Señor, del mundo. Señor, dales un corazón nuevo, Señor. Ilumínalos con tu amor, con tu bondad, con tu bondad, Señor, y con tu verdad de tu palabra. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Cantamos. Señor, escucha a tu gente orando. Señor, envía tu espíritu aquí. Señor, escucha a tu gente orando. Danos fe, danos paz, danos tu amor. Señor, escucha a tu gente orando. Señor, envía tu espíritu aquí. Oh Señor, escucha a tu gente orando. Danos fe, danos paz, danos Y nuestro Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, la paz os doy, que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Nos damos la paz del Señor, la paz del Señor. Bien, y este es el momento de entregar nuestra ofrenda a Dios. Mientras que entregamos nuestras ofrendas, escuchamos un canto o música, como quieran. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor.
noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de sus pecados. Después de la cena tomó la copa y se la dio a ellos diciendo: tomen y beban, esta es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto cada vez que beban en memoria de mí. Estos son los dones de Dios para el pueblo de Dios. Pueden pasar para la comunión. Continuamos con la oración después de la comunión. Y ahora que el preciosísimo cuerpo y la sangre de Cristo te santifique y te guarde hasta la vida eterna. Amén. Y oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y reciban la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que el Dios de vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga ahora y siempre. Amén.
agua viva en mi ser. Amén, gloria a Dios. Si se sientan tantitito, nada más tengo 2 anuncios. El domingo que viene, el domingo 24, les pido por favor que estemos aquí a las 10 de la mañana, porque en el salón vamos a tener un evento de agradecimiento para todos los que enviaron a los niños a su campamento, y pues vamos a festejar junto con ellos y vamos a escuchar de los niños de lo que vivieron allá en el campamento. Vinieron bien felices los niños y queremos escuchar de ellos. Y pues allá Chelo se apuntó para ser la coordinadora de tener un desayuno, pues ya saben que cocina bien rico, así que va a estar bien rico el desayuno, no se lo pierdan el 24, la semana que viene, el domingo a las 10 de la mañana. Y pues me han pedido también voluntarios, si alguien puede venir, del las plantitas que están en las orillas de la banquetita del estacionamiento, porque van a otra vez a poner cemento. ¿Cómo se dice eso? Renovar, o como todo el cemento del estacionamiento. Sí, lo van a renovar, lo van a arreglar, todo lo que está feo. Entonces, se necesita que se corte todas las plantitas que están bajando hacia el estacionamiento, las que estén, porque van a pintar también. Entonces, todo lo que esté arribita, ya saben que hay una orilla, así por donde uno va, hay una orilla que está altita el borde, todo lo que esté arriba de ese borde, lo que se tiene que cortar. Entonces, por favor, si alguien puede venir y ayudar con eso, cada quien puede venir como pueda, a la hora que pueda y cuando pueda, pero esto tiene que ser antes del martes, para que esté listo para el martes. Creo que, bien tempranito, tengo entendido que bien tempranito. Pero igual les voy a mandar texto, de todas maneras les voy a mandar texto de exactamente los horarios, pero así es. Entonces necesitamos otra vez estar aquí el domingo que viene, primero Dios, a las 10 de la mañana, y pues estamos en comunicación con el favor de Dios. Gracias a todos, que Dios los bendiga mucho. Nos seguimos viendo.